Bienvenidos al tercer día del Congreso Naturgas. Durante la mañana de hoy tendremos paneles e intervenciones sobre demanda del gas natural, perspectivas económicas y la coyuntura del sector energético. Los invitamos a seguirnos en redes sociales en Twitter, @Naturgas1 e Instagram, Naturgas Colombia, e interactuar usando el hashtag #UsaGasEsNatural. Les agradecemos, colocaremos silencio sus teléfonos celulares. Damos inicio a la agenda con la presentación del panel Experiencias de la demanda de gas natural en Colombia. Quiero invitar al presidente de TEPSA, el señor Luis Miguel Fernández, para que nos acompañe aquí adelante, por favor. Bienvenido. También a la señora María Consuelo Araujo, gerente de Transmilenio. A la presidente de Terpel, la señora Silvia Escobar. Al señor Diego Jaramillo, gerente corporativo de tecnología Organización Corona, y a nuestra moderadora, la señora María Virginia Rodríguez, directora de Gas Natural de Ecocenet. Yo le cedo entonces la palabra a nuestra moderadora. Gracias. Gracias. ¿Ya encontraron las sillas? Listo. Muy buenos días. Primero que todo vamos a comenzar viendo un video de Transmilenio y su apuesta por el gas natural. Es un video que dura 2 minutos, entonces adelante. Bogotá es hoy la ciudad con mayor flota de buses de tránsito rápido del mundo. A partir del año 2020, más del 35% de su flota funcionará con la energía del gas natural, tecnología de punta para proteger el aire y la salud de los ciudadanos. Aire limpio para Bogotá. En 2018, Transmilenio abrió una licitación para reemplazar 1.162 buses que contaban con cerca de 18 años de operación. El puntaje máximo de la licitación era de 2.000 puntos, de los cuales 400 serían concedidos a aquellas ofertas que incluyeran energías de baja emisión de carbono, como el gas natural. Era el momento perfecto para que el mayor sistema de tránsito rápido del mundo contara con la energía del gas natural. Las empresas de producción, transporte y distribución de gas natural en Bogotá estaban listas para facilitar las necesidades de infraestructura, capacidad financiera y operativa para la entrada de los buses de gas en Bogotá y debían dar a conocer las bondades del gas y eliminar los mitos que había sobre su uso. Durante más de 3 años se adaptó el vehículo a las necesidades de Bogotá. Por más de un año, el biarticulado piloto demostró importantes beneficios en costo y medio ambiente. Asimismo, se hicieron los ajustes necesarios en las estaciones de Transmilenio, que permitiera abastecer los buses con gas natural y garantizar disponibilidad, respaldo y eficiencia de llenado. Para financiar la flota, se desarrolló una estrategia entre la banca internacional y bancos locales. ¿Cuál fue el resultado de todos estos esfuerzos? A partir del año 2019 se integran a la flota de Transmilenio 741 buses a gas con estándar de emisiones Euro 6 y 7 estaciones de suministro de gas natural. Para los habitantes de Bogotá llega así la posibilidad de respirar un aire más limpio, pues eliminan en un 99% las emisiones de material particulado y óxidos de nitrógeno. ¡Gas natural! ¡Aire limpio para Bogotá! Gracias.
Bueno, primero que todo quisiera empezar agradeciendo a Naturgas y a Orlando por la oportunidad de estar en este panel. Segundo, por darle la oportunidad a la demanda de mostrar su visión con respecto al mercado. Y tercero, agradecer a cada uno de los panelistas que están acá por su disposición y por estudiar las preguntas que pues, vamos a discutir más adelante. Aunque este panel, pues el título del panel son las experiencias de la demanda, quisiera complementar la discusión que se va a tener acá con el panel del día de ayer que tuvo que ver sobre el crecimiento de la demanda, en la cual estuvieron pues, los distribuidores y los transportadores. Lo quiero complementar porque pues acá tenemos también usuarios finales con experiencias que creo que también pueden aportar con respecto a la visión del crecimiento de la demanda de gas natural. Específicamente tenemos la demanda térmica, la demanda de gas natural vehicular y la demanda industrial. Tenemos la representación de cada uno de ellos acá. Antes de empezar, quisiera presentar una diapositiva. Es una diapositiva gracias. Es que acá no se presenta, perdón. Es una diapositiva básica. Básicamente estoy mostrando el balance de gas natural. Como ustedes pueden ver, el área anaranjada es el área de las proyecciones de oferta de gas natural, en este caso publicadas por los productores en el 2018. Para efectos de este análisis siempre quito la demanda que no está conectada al Sistema Nacional de Transporte, es decir, no tengo en cuenta pues, los campos ni los de Floreña, ni tampoco pues, su demanda asociada. Adicionalmente, pueden ver el área verde, que es la capacidad de la planta de regasificación. Por otro lado, pueden ver las líneas que representan la demanda especificada o proyectada y actualizada por la UPE en este año. La demanda azul, la de abajo, es la demanda no térmica, y la demanda amarilla es la demanda no térmica más las obligaciones de energía en firme de los centros de consumo térmico. No tengo en cuenta las proyecciones, solamente tengo las obligaciones de energía en firme, porque con esto quiero mostrar que pues, en el momento en que el país tenga que generar por razones de un niño, pues esta es la demanda que dichos generadores tendrán que entregar. Entonces, con esta gráfica puedo ver que si yo cruzo la demanda no térmica con el gas local, tengo pues, para abastecer dicha demanda hasta el 2024, y en el caso de, pues, incluyendo la demanda térmica, tengo un balance nacional o un déficit nacional en el 2022. ¿Esto qué quiere decir? ¿O por qué empiezo precisamente con este balance? Porque este balance es la base con la cual se toman las decisiones hoy en día. Hoy en día un inversionista ve este balance. ¿Por qué? Porque son los datos oficiales de los productores. Entonces, pues me parece importante hacer como un jalonazo de orejas con respecto a, pues, si tenemos proyecciones de demanda, proyecciones de oferta, o unas expectativas grandes de oferta, pues se tienen que ver directamente reflejados acá porque con base en eso es que se toman las decisiones de invertir o no en el país. Adicionalmente, pues con base en esto, ¿qué puedo observar? Pues que efectivamente sí tengo un déficit y una expectativa de precios altos, y pues que las posibilidades de realizar contrataciones pues son bastante complejas, sobre todo contrataciones a largo plazo. Entonces,
Las preguntas que voy a hacer pues, están muy asociadas con este balance y sobre las expectativas que tiene cada una de esta demanda para pues, crecer en el futuro. Entonces, comenzamos con María Consuelo, y pues dado que pues, presentamos ahorita el video, quisiera que nos comentaras, ahorita como pudimos ver, van a entrar 741, una flota con 741 nuevos buses a gas natural, un 51% como me comentaste. Con respecto a esta flota, ¿cuáles son los principales aspectos económicos relacionados con el precio final de gas que permitieron que este logro se alcanzara? Un logro muy importante para Bogotá y para el país. Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo cariñoso a los compañeros de panel. Muchas gracias por la invitación. Una referencia anterior, antes de responder sobre específicamente la licitación. Transmilenio es el sistema de buses BRT, buses de tránsito rápido más grande que tenemos en Latinoamérica y uno de los más grandes del mundo. Mueve 2.5 millones de personas diariamente. 2.5 millones de viajes en realidad. Si se suma el componente troncal, que es el BRT, donde tenemos 2.050 buses hoy en día, y el componente zonal, que son los buses azules, que mueven cerca de 1.7 millones de viajes al día, estamos diciendo que el sistema de transporte masivo de Bogotá mueve más de 4 millones de viajes diariamente. Para nosotros, el tema de la prestación del servicio es la espina dorsal de la toma de decisiones que tienen que ver con renovación de flota, con ampliación de infraestructura, porque como bien se sabe, pues el sistema no se detiene nunca. Nosotros no podemos parar de mover la gente porque en eso reposa la productividad de Bogotá y mucha de la del país. En ese orden de ideas, los buses de las fases 1 y 2 de Transmilenio del sistema troncal, o sea, de los rojos, de los 2050, están en mora de haberse renovado desde hace 7 años. El año pasado hicimos la licitación para la renovación, para poder sacar 1.160 buses, como lo decía el video, pero van a llegar 1.440 buses, que van a significar un servicio más cómodo porque ampliamos 140.000 plazas en la flota con respecto a la actual, precisamente porque pasamos de una flota principalmente articulada, o sea, buses de 150 pasajeros, a buses biarticulados que caben 250 personas, y adicionalmente más seguro, con cámaras de seguridad, 13 cámaras de seguridad en cada bus, y más limpio. Los requerimientos de la licitación, el requisito habilitante, era tecnología de emisiones Euro 5 o superior. Y fuimos claros en que el que tuviera nivel de emisiones Euro 6, y este es el caso del gas natural vehicular, tendría en la licitación 400 puntos adicionales. Entonces, ya hablando específicamente de las condiciones económicas, lo primero en la licitación existía una ventaja para los buses Euro 6, de 400 puntos, de 2.000 que eran la base de la licitación. El segundo criterio, económico sin duda, es que cuando se compararon, y ya esto es una respuesta que puedo dar después de haber adjudicado la licitación, porque antes no sabíamos estos precios, después de haber adjudicado los 4 patios de 6 para gas natural vehicular, nos dimos cuenta que la tarifa kilómetro del gas era 377 pesos más barata que la tarifa del diésel, y en la tarifa kilómetro están comprendidos los costos de energéticos y combustible, o sea que adicionalmente el gas es desde el punto de vista operacional y operativo más competitivo. Y el tercer factor que le daba más competitividad al gas era la exención tributaria al CAPEX, que significaba un porcentaje importante. Entonces, en términos generales, este salto tecnológico se puede dar por los puntos adicionales que se dan en la licitación,
por la competitividad en el precio del gas desde el punto de vista de la operación, o sea, el OPEX es significativamente más económico y más competitivo, y tercero, por las exenciones tributarias que precisamente se fundamentan en la necesidad de tener una flota en el servicio público más limpia y que nos permita una mejor calidad del aire. Muchas gracias. Silvia, para continuar con la perspectiva de la demanda de gas natural. Sabemos que pues, la demanda, la contribución al medio ambiente que pues, representa el gas natural, pues, en este caso a los vehículos. Sin embargo, teniendo en cuenta esto, hemos visto que la demanda de gas natural vehicular ha disminuido notablemente durante los últimos años. ¿Cómo podríamos explicar este decrecimiento? Bueno, pues mil gracias María Virginia y a todos, especialmente a Naturgas por esta invitación. Para mí la verdad es que es muy importante poder estar en este foro y poder hablar de lo importante que es el gas natural vehicular para este país y precisamente, María Virginia, de hacer énfasis en esa caída de los vehículos activos. Yo creo que desde que se inició, y gracias de verdad a Promigas, porque la verdad es que gracias a Promigas se inició en la costa Caribe este producto como gas natural vehicular que ha tenido tanto éxito entre los transportadores. Desde ese momento creo que hemos pasado los 3 peores años, incluso más, pero es que los últimos 3, salvo el segundo semestre del año pasado, han sido muy malos. ¿Por qué han sido muy malos? Porque es que finalmente lo que lleva a los transportadores, y estoy hablando no del transporte de Transmilenio, sino de los taxistas, que además de todo el tema ambiental, se benefician porque tienen un ahorro que es como su ingreso de un mes en algunos años atrás, era lo que significaba el ahorro que tenían frente a los combustibles líquidos. Esa competitividad, ese ahorro se fue perdiendo porque el costo del gas empezó a subir de una forma que yo personalmente no entiendo cómo la regulación permite que el gas esté atado a una TRM que sube todo el tiempo. Entonces empieza a subir, el petróleo empieza a bajar, entonces la gasolina obviamente empieza a bajar y la competitividad se empieza a perder. Al perderse la competitividad, no importa lo que uno le diga a un taxista frente a lo bueno que es el consumo del gas, no lo va a hacer, porque lo que les importa a ellos es lo que forma parte de su salario. Entonces, eso es lo que es importante, y cuando uno piensa en el gas natural vehicular, tiene que pensar no solo en la parte ambiental, que para el país claramente en este momento es el mejor combustible, sino en el ahorro y los beneficios sociales que trae para los conductores de taxis y otros conductores en términos de lo que se llevan en el bolsillo. Entonces tú me preguntas ¿por qué esta caída? Porque esta caída es un círculo. Ahorita cuando estaba hablando María Consuelo me encantó el número que dijo, que nunca se me va a olvidar los viajes que hace Transmilenio, porque es el mismo número de personas que pasan por las estaciones de Terpel. Tenemos 2 millones diarios que nosotros, ustedes 2.500.000, nosotros más o menos 2.300.000, pero tenemos 2 millones de personas que pasan por nuestras estaciones de servicio Terpel, y ahí nota uno el cambio y puede preguntarles personalmente a las personas qué les pasa. Entonces, primero, ellos ganan menos, entonces obviamente no lo van a hacer. Segundo, vender gas natural vehicular no es fácil, no es tan fácil como vender gasolina o diésel, porque para eso hay todo un proceso. Yo tengo que tener unos talleres, yo tengo que convertir, yo tengo que llevar los conductores a convertir, y después de que se convierten,
tengo que tener talleres que les den servicio postventa. O sea, esto no es tan fácil. Entonces, cuando uno recupera la competitividad, que por ejemplo este año se está recuperando, por primera vez estamos diciendo, bueno, finalmente estamos teniendo unos mejores niveles de competitividad, mañana yo no vendo, porque falta que toda esa cadena se mejore, y ahorita muy seguramente vamos a hablar de eso, pero eso no es que mañana en la estación de servicio, porque es más barato, lleguen a comprar, no, falta que los talleres que se cerraron vuelvan a abrirse, falta que la gente vuelva a ir, falta que los carros dejen de salir. Entonces es una cadena que tenemos que empezar a engrasar. Gracias a Dios, y yo creo que de verdad, gracias a que las condiciones se dan para que este país pueda aprovechar realmente un recurso que no tienen muchos y que nosotros estamos desaprovechando, para que podamos volver a aceitar esta cadena del gas natural vehicular. Muchas gracias. Diego, teniendo en cuenta lo que ha dicho Silvia, quisiera que pues, nos presentaras la experiencia de Corona y la competitividad que tiene Corona en otros países y compararlas con respecto pues, a los costos que ustedes en este caso tienen acá en Colombia, y ver qué tan competitivo es el precio de gas natural en Colombia con respecto a otros países de la región. Entiendo que tú tienes una diapositiva. ¿Nos ayudan? Gracias. Listo. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Orlando, muchas gracias por la invitación. Aquí pues a los compañeros de panel igualmente. En esta gráfica podemos ver comparativamente los precios de gas y digamos el resumen de esta gráfica es competitividad. No perdamos de vista, y esto pues coincide mucho con lo que acaban de comentar también aquí Silvia, de que el dinero es cobarde y pues obviamente tenemos que buscar la mejor oportunidad de competir. El sector industrial no está compitiendo internamente solamente, sino que igualmente nos llega mucho producto importado, especialmente de países competidores directos de la región. Si observan ahí en la gráfica, Estados Unidos, estos son precios medios, inclusive nosotros tenemos operación en Estados Unidos, en México, en Guatemala, Nicaragua, etcétera. Los precios nuestros son inclusive inferiores a los que están viendo ahí en la gráfica. Si miramos Bogotá comparativamente con México, Bogotá es el 10% más costoso. Y si lo comparamos con Estados Unidos, mediamente es del orden del 15%. Más grave aún la situación en Medellín, donde el diferencial de precio contra México es el 40% y frente a Estados Unidos el 45%. Y resalto, digamos también, que también lo mencionaba ahorita María Virginia, del riesgo de abastecimiento. Si llegáramos a depender del gas importado, pues estas cifras serían todavía pues, mucho más significativas. Comparando la producción nuestra en Colombia, si la hiciéramos en Estados Unidos o en México, que buena parte se ha ido ya para allá, eso nos significa a nosotros un menor costo del orden de $6 millones anuales. Comparando igualmente al interior del país, observamos una diferencia entre los precios en Bogotá con los precios en Medellín, del orden del 35%, que no es despreciable. ¿Producto de qué? De, digamos, los cargos en la cadena, especialmente transporte, y que en Bogotá tuvimos la oportunidad de conectarnos directamente al tubo, tema que ya la legislación lo cercenó, ya eso no es posible. Entonces, de nuevo, le resta competitividad y posibilidad al industrial de tener unos costos competitivos con quien defenderse frente a otros mercados. Muchas gracias. Bueno, Luis Miguel, ahora teniendo en cuenta que la generación térmica de gas natural está pues, relacionada por una parte con las restricciones eléctricas de transmisión
y pues con eventuales escenarios de generación. En este último caso, cuando el precio de bolsa alcanza el precio de escasez, ¿cómo ves este escenario? Pues, ¿crees que este escenario de demanda de gas natural va a cambiar pues, en el corto plazo? Buenos días. Gracias, doctor Cabrales, por la invitación. Compañeros panelistas. La generación térmica es fundamental en el desarrollo económico de Colombia. Naturalmente tiene un papel preponderante en la confiabilidad de abastecimiento de energía ante situaciones críticas como cuando se presentan fenómenos de Niño, en donde debemos producir hasta el 55% de la demanda total del país para evitar racionamiento. A través de las restricciones, que básicamente es un servicio que se presta para darle confiabilidad al sistema y evitar racionamientos en las regiones. No solo existen restricciones en la costa atlántica, también existen restricciones en el interior del país. El comportamiento de estas, en cuanto a precios, está relacionado principalmente con el comportamiento del precio de bolsa. Cuando el precio de bolsa supera los costos marginales de producción de las plantas térmicas, las restricciones se cubren con generación en mérito y cuando no, pues se cubren con generación fuera de mérito. Y en cuanto al sector gas, la generación térmica ha sido fundamental también en permitir el desarrollo gracias a los contratos en firme de largo plazo que históricamente hemos suscrito en suministro y transporte de gas. Se ha permitido canalizar recursos para expandir, digamos, la capacidad de producción y expandir también la capacidad de transporte de gas. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos un efecto transversal en todos los aspectos de la economía y a nuestro juicio muy positivo para el desarrollo de la industria del gas y muy positivo para la confiabilidad en el abastecimiento de energía. Hacia adelante, en cuanto al comportamiento de las restricciones, está ligado principalmente al comportamiento, a la expansión en la capacidad de transmisión, en la capacidad de distribución, pero muy especialmente al comportamiento del crecimiento de la demanda. En la costa Caribe, la demanda de energía creció un 8,2% en el mes de febrero. En el año 2018, en la costa Caribe, la demanda creció un 5,5%, mientras que el promedio nacional fue del 3,3%. De alguna forma, el crecimiento de la demanda en nuestra región ha sido bastante sólido, vigoroso, y de alguna forma también demuestra por dónde está creciendo nuestra economía. Hacia adelante, la generación térmica a gas, que es, digamos, necesaria para la futura penetración que va a tener las fuentes de energía renovables no convencionales, vamos a ser requeridos en mayor medida para poder dar el respaldo que requiere la intermitencia en la producción de este tipo de energías renovables no convencionales. Entonces, si sumamos el crecimiento de la demanda, el impulso que está teniendo las energías renovables no convencionales, creemos que en el largo plazo, potencialmente en situación normal, el consumo de gas térmico debiera mantenerse en los mismos niveles y obviamente incrementarse cuando se presentan escenarios de precios en donde el precio de bolsa supera nuestro costo marginal de producción. No necesariamente tiene que ser exclusivamente un fenómeno de Niño. En este pasado verano tuvimos precios de bolsa que permitieron que entrara una buena capacidad de generación térmica en el mérito y tuvieron una incidencia en el comportamiento del costo de las restricciones al principio del año. Entonces, vemos que el consumo de gas de las térmicas debe mantenerse y probablemente en una tendencia creciente, y vemos que es necesario para el sector gas y necesario para el país que podamos contar con esos volúmenes de consumo estable que permite canalizar recursos para el desarrollo de nuevos campos de producción. Creo que es una demanda importante que hace atractivo invertir en exploración del sector gas en Colombia, y es una demanda estable que permite reducir el costo de transporte de gas para los demás usuarios en la medida en que el costo de este obviamente se divide en un mayor volumen de usuarios.
Luis Miguel, quiero seguir contigo. Teniendo en cuenta los resultados de la subasta de expansión de este último mes, en donde aproximadamente entraron 30 GWh, 13% de la demanda actual de energía eléctrica, no hay duda que pues, hay que incentivar pues, la demanda de gas natural a través de esta expansión y pues que entren a través de mérito en la generación de energía eléctrica. ¿Cuáles son las expectativas de que esto suceda y que existan contratos a largo plazo de energía eléctrica competitivos, teniendo en cuenta pues, la situación o los balances que estoy mostrando el día de hoy? La tecnología de generación térmica en Colombia tiene una alta proporción de plantas ciclo combinado, que son la tecnología convencional más eficiente en generación térmica. Y en esta subasta hay de 4 proyectos a gas que recuerdo en este momento, 3 corresponden a proyectos de mejora de eficiencia. Está el cierre de ciclo de Termocandelaria, está una mejora en eficiencia y expansión de capacidad en Termovalle y una renovación de tecnología en Termoyopal. Y después, digamos, de que entren estos proyectos en funcionamiento, existirá muy baja capacidad que no sean ciclos combinados en Colombia. Entonces, a grandes rasgos tenemos una tecnología de generación muy eficiente en sus niveles de eficiencia térmica. Lo que necesitamos son precios de energéticos competitivos, porque digamos lo que refleja nuestros precios es el combustible que estamos utilizando. En la medida que podamos acceder a gas natural a precios muy competitivos, pues eso se reflejará en los precios de largo plazo que podamos ofrecer al mercado. ¿Y tu visión, teniendo en cuenta la perspectiva, cómo lo ves? Bueno, se refleja en el comportamiento de los precios. Donde hay abundancia de gas, se ven precios de gas del orden de $2.5, $3. Vemos, digamos, el Henry Hub en Estados Unidos. Antes del desarrollo del shale gas, se veían precios en el 2002, 2003 del orden de $10 por MMBTU. Hoy en día vemos precios por debajo de $3 y eso hace naturalmente que la industria sea más competitiva porque accede a precios energéticos más competitivos. En la medida que suban las reservas de gas nacional, obviamente vamos a tener precios más competitivos y eso nos hará, por supuesto, generará consumos mayores y trasladará todo el beneficio a los distintos aspectos de la economía colombiana. Muchas gracias. Diego, teniendo en cuenta la evolución de la demanda industrial, la cual pues no ha tenido un declinamiento como la del gas natural vehicular, pero sí ha tenido como un tipo de estancamiento, haciendo también alusión a los comentarios al inicio de este evento de la preocupación de la demanda. ¿Cuáles son las razones de este estancamiento? Quisiera que habláramos al respecto. ¿Qué me puedes decir? Yo diría que la respuesta corta es carencia de oportunidades de crecer el mercado. No perdamos de vista que los equipos utilizados en gas son costosos y por ende los paybacks son largos y sus tasas de retorno bajas. Y en el sector industrial, igual que nos sucede a todos los colombianos, tenemos más necesidades que billetera. Estos proyectos compiten por los recursos disponibles y pues con esas tasas de retorno difícilmente salen adelante. En el análisis de ese tipo de inversiones, certeza, que lo mencionabas tú ahorita en la introducción, y fiabilidad en el suministro es fundamental. Uno no puede meterse en un proyecto a la tapada, o sea, con la legislación que tenemos, que no podemos tener contratos de largo plazo que me garanticen a mí estabilidad y suministro, tiene que correr uno el riesgo de que escasamente proyecto la mitad del tiempo o el periodo de payback y de ahí para adelante esperemos qué pasa.
Eso pues obviamente pone nerviosos a los accionistas y esos proyectos los vamos pateando para adelante. Entonces, por eso yo digo que es importante en esto sumar esfuerzos. O sea, yo digo que es mucho más fácil todos contra el problema y no luchando unos contra otros, de desarrollar alternativas e iniciativas que nos permitan crecer el mercado. Porque si nos estamos rebatiendo en un océano rojo el pequeño mercado que tenemos, difícilmente vamos a tener mejores condiciones. También lo mencionaba ahorita Silvia, y es otra cosa que a nosotros nos afecta muy negativamente. Yo no entiendo por qué el precio del gas a una estructura, digamos, manufacturera que está en costos, en pesos, que vendemos en pesos, eso está dolarizado. Hace unos años nos pusimos de creativos y montamos un proyecto de cogeneración. Pues en ese momento, digamos, el riesgo era más o menos medible y cuando eso estábamos a dólar a 1.700, se dispara el dólar y es una operación deficitaria. O sea, estamos honrando los contratos, pero terminado el contrato, apague y vámonos, desbarate todo eso y sáquelo de la operación. Entonces es muy importante, digamos, también esa estabilidad en los precios del combustible, y ahí es muy importante que eso no esté dolarizado, que esté en pesos. También el tema de estabilidad en las reglas de juego. También nos pasa mucho que nos metemos en una inversión y después salen nuevas resoluciones que le van colgando cosas como un arbolito de Navidad, y entonces ya se desfigura totalmente lo que uno tenía como supuestos de aprobación en el proyecto. Y yo digo, pues jocosamente, yo me paso años explicando y justificando por qué hacer las invenciones, pero después me gasto mucho más años explicando por qué no se dieron. Y no necesariamente es por un tema del mercado, es más todas estas cosas que van sumando y afectan pues muy negativamente. Con relación al tema del suministro, yo pues también me adhiero al comentario de María Virginia en la introducción, y lo hemos visto a lo largo de estos 2 días, el tema de suministro suficiente es una nube negra que tenemos en el horizonte y no deja de preocupar. O sea, uno no niega todos los beneficios que ofrece el gas natural, pero es muy incierto, y si la posibilidad de crecer de corto plazo es el importado, donde el gas importado puede estar por el orden de 12, 14 dólares, ahí sí pues apague y vámonos. Mientras que las otras opciones, que también pues se han visto a lo largo de estas presentaciones, son de mediano a largo plazo, o sea, encontrar nuevos pozos en Colombia o desarrollar el offshore, que eso pues tampoco está a la vuelta de la esquina. Por último, la ausencia de condiciones preferenciales que se ve mucho, digamos, en países desarrollados. Ahí yo creo que es importante que trabajemos a lo largo de la cadena buscando oportunidades con tarifas competitivas, y yo pienso que la palabra clave es tarifas competitivas, contratos con firmeza de largo plazo, facilidades en la conexión y reglamentación a los sistemas, para que se den los cierres financieros de los proyectos, y a eso me mencionaba yo ahorita, que esos son vehículos para expandir el mercado, no para ver cómo nos repartimos el poquito que hay. Luis Miguel, teniendo en cuenta un comentario que acaba de hacer Diego con respecto a el gas natural licuado, pues tú que has tenido la experiencia con la planta de regasificación, precisamente realizando compras, ¿cómo ves ese mercado? ¿Cómo ves ese mercado? ¿Cómo ves los precios? Hoy en día estamos manejando precios alrededor ¿de qué? Sí, lo primero es mencionar que el mercado de GNL es muy líquido en este momento, muy líquido y de fácil y rápido acceso. Nosotros estamos trayendo un barco en este momento, es el 12º cargamento de GNL que se trae a Colombia desde el inicio de operación de la planta de regasificación del Caribe, y los precios son muy inferiores a 12 dólares de este último embarque. Este precio debe estar cercano a los 8 dólares y cada vez más se acerca
a los precios de mercado secundario que se ven en situación en donde el sistema se aprieta en cuanto al gas nacional. De nuevo, eso refleja el balance de gas. En la medida que se permita acceder a nuevas reservas, en la medida que haya mayor volumen de gas disponible, obviamente veremos mejores precios. Nosotros como generadores térmicos, específicamente TEPSA, tienen la capacidad de generar hasta el 20% de la demanda total del país cuando estamos a plena carga. Entonces, en ese esfuerzo que mencionas de trabajar juntos a ver cómo desarrollamos esto en beneficio de todos los jugadores de la cadena, en la medida que se pueda agregar el mayor volumen de demanda estable, permanente, generar condiciones de flexibilidad para que las plantas térmicas tengan un consumo en la base estable en beneficio de la estabilidad del sistema, de la confiabilidad, pues también va a tener un efecto muy positivo en el desarrollo de la industria del gas y en la medida que agreguemos ese volumen de demanda, pues seremos más atractivos para traer inversión en exploración y el desarrollo de nueva capacidad de producción. Silvia, considerando pues las expectativas de crecimiento de demanda que pues anteriormente comentaste, quisiera que me cuentes un poquito al respecto, es decir, ¿qué es lo que consideras que pues, qué es lo que se tiene que tener para pues que se dinamice la demanda en este sector? Conste que preguntaste, aquí me voy a demorar. Perfecto, esto me cae de perlas porque hay varias cosas que yo creo que tenemos que hacer. Sí. Bueno, cuando me preguntaste sobre por qué estaba cayendo, claramente, y lo tenemos todos clarísimos, el tema de competitividad está en el número 1. Sin embargo, también hay unos temas que son bien importantes en esta caída y son los mensajes confusos que ha habido durante mucho tiempo respecto primero al gas y segundo al gas natural vehicular. Entonces ha habido muchos temas de si hay gas, si no hay gas, pues si uno tiene que depender en su movilidad de un combustible que no está muy seguro, porque además lo dice muchas veces el gobierno, si no tiene seguridad de que hay, pues la inversión no la va a hacer con la tranquilidad que hay. Y también hay unos mensajes absurdos sobre el tema de la seguridad del gas natural vehicular. Cuando uno mira las estadísticas, es mucho más seguro el gas natural vehicular cuando se hace como se debe hacer que un combustible diferente a este. Entonces, yo creo que una primera cosa es que todos nos debemos unir para hacer una campaña de comunicación a la gente, hablándoles sobre las ventajas del gas natural, hablándoles sobre las reservas que tenemos, hablándoles sobre un combustible que es muy bueno en todos los sentidos y que somos unos privilegiados como país de tenerlo. Entonces yo creo que eso es un mensaje súper importante. Lo otro que tiene que ver con las razones por las cuales hemos tenido unas caídas de 10% anual o más de eso durante los últimos años, tenemos que empezar por el tema de competitividad, que yo decía que era lo más importante. Entonces, en los temas de competitividad yo creo que la regulación es bien importante. Entonces, habría que mirar, por ejemplo, y lo hemos pedido muchísimos años, el tema de la estructura tarifaria, si hubiera una forma en que la comisión pudiera revisar nuevamente si se pudiera hacer diferencia entre el gas natural vehicular, el gas residencial, el gas industrial, para ver si hubiera una posibilidad de promoción al gas natural vehicular, si todos coincidimos en que realmente es un combustible bueno para el país, bueno para los conductores, bueno para los negocios. Lo segundo tiene que ver también con la tecnología. Creo que el tema de la tecnología es súper importante. Yo no sé si todos ustedes ya conocen, y afuera los invito a que vean un taxi que viene de fábrica convertido, es decir, un taxi que tiene muchísimos beneficios en temas de costos de mantenimiento y en temas de mejor combustible ambientalmente. Entonces,
tenemos que apoyar los temas de la adquisición de este tipo de tecnologías que están ya al servicio. Tenemos 86 carros rodando en Colombia, pero 86 no es nada. Entonces tenemos que apoyar desde todos los agentes de la cadena, viendo cómo hacemos para apoyar estas ventas de vehículos. Asimismo, hablábamos de lo importante que es la postventa. Entonces, en la postventa, recuerden que ahí inicia la cadena de la gente que se sale y no vuelve a entrar. Entonces, en el fondo, donde está Ecopetrol, donde están las distribuidoras, donde cada uno de nosotros hacemos aporte en las conversiones, también tenemos que pensar si no es solo un fondo para las conversiones, sino que es un fondo para el mantenimiento, para lo que llamamos puesta a punto, porque eso hace que los vehículos activos sigan creciendo, porque en este momento la curva está creciendo nuevamente. De 280.000 vehículos que teníamos hace algún tiempo, hemos bajado a 200.000, pero hemos subido de como 120 que había hace 3 años. Entonces, hemos ido subiendo, pero los carros que se salen porque no hay postventa, no hay servicio de postventa, es muy grande. Entonces, en el neto seguimos en negativo. Creo que este mes de pronto estamos equivalentes, no estoy segura, pero hasta ahora venían negativos. Entonces, eso haría que ya no siguieran subiendo. Hay temas de reglamentación de las ciudades que es muy importante. No sé si aquí hay representantes de las alcaldías, pero es súper importante que las alcaldías nos apoyen en dar beneficios a carros que contaminen menos. Tenemos en este momento problemas en Bogotá, tenemos problemas en Medellín, tenemos problemas en Bucaramanga. ¿Cómo los alcaldes, digamos, no estoy diciendo cómo no lo ven porque hay muchos que los están viendo? Bogotá, el alcalde Peñalosa nos ha apoyado y estamos a punto de sacar un tema de beneficio de pico y placa para los carros que vienen convertidos desde la fábrica. También hemos hablado con el alcalde de Bucaramanga, el alcalde de Medellín también tiene unos beneficios, y seguimos hablando con todos en el país porque este es un beneficio para el país. Estamos hablando de una menor contaminación en todo el país. Ese es un tema súper importante. Hay un tema también que es el tema de los aranceles. ¿Por qué no vemos si logramos cambiar la legislación para que los aranceles de vehículos convertidos tengan los mismos beneficios de los vehículos eléctricos? Es decir, que pasemos de 27 o 30, creo que es, al 5% que tienen los vehículos eléctricos, porque realmente esto va a tener muchísimo efecto sobre el tema de medio ambiente, y es ya. Los eléctricos pueden venir en no sé cuántos años, no me atrevo a decir, pero el gas natural es ya, o sea, desde mañana tendríamos los beneficios. Entonces, ¿por qué tenemos una diferencia entre dos vehículos que realmente están aportando a lo mismo? En términos de los talleres, hay un tema que hemos hablado mucho, y es el tema de cómo hacer que las certificaciones sean un poco más beneficiosas para que los talleres y la gente que tiene carros tenga un mayor servicio, digamos, en talleres móviles. Obviamente siempre pensando en mitigar los riesgos, pero que haya forma de que los talleres certificados lleguen a sitios lejanos a las ciudades capitales. Entonces podríamos mirar eso. También había un tema que a mí me parece bien interesante, que lo oí hace poco, el tema de que los impuestos vengan en colores sobre los carros. Entonces, si uno tiene un carro color verde, que puede ser un eléctrico o puede ser uno de GNV, tenga un menor impuesto al que tiene un carro que pueda contaminar más. Entonces,
Yo creo que si uno une todas estas cosas, y si sigo dando ideas no vamos a acabar y no hay tiempo para que Conchi hable, pero hay muchísimas cosas que podemos hacer si trabajamos juntos, pero esto lo tenemos que aprovechar ahora, porque ahora es el momento en que está volviendo a tomar la curva de crecimiento y ojalá se mantenga. Tenemos unas conversiones creciendo, tenemos una competitividad del cerca del 50%, 49%. ¿Cómo no aprovechamos esto para realmente darle un impulso a este combustible? Gracias, María Virginia. Muchas gracias, María Consuelo. Teniendo en cuenta lo comentado con Silvia, pues, y la importancia de la competitividad, del precio y adicionalmente de pues, todas las demás componentes que representa para el crecimiento de la demanda, ¿cómo crees que pues, el proceso de Transmilenio pueda ser replicado en otras ciudades o con otros tipos de flotas? Bueno, lo primero es que estamos como apuesta siendo vistos por todo el país para ver si esta apuesta vale la pena. Si todos los beneficios que significan esa promesa de valor de disminución del 100% prácticamente del material particulado que se emite en el caso de Bogotá, que nos va a llevar a que la flota de Transmilenio sea solamente la contaminación el 0.3% de todo el inventario de fuentes móviles, que se disminuya el ruido, etcétera, que logremos más competitividad, pues depende de que nos vaya bien. Y para que nos vaya bien en Bogotá, necesitamos que todos los que estamos comprometidos en esto cumplamos, que se cumpla, por supuesto, con el abastecimiento al que nos comprometimos en los contratos de concesión, y ya me voy a referir a eso en más detalle, pero también que se cumpla en la infraestructura de lo que se está construyendo en los patios, que los operadores cumplan, que mejoremos la calidad del servicio, porque como Diego lo decía, él le toca explicarle a sus inversionistas durante mucho tiempo por qué le cambiaron las condiciones. A mí me tocaría explicarle a 4 millones de personas por qué el bus no llegó. O sea, eso es, les garantizo que es un poquito más difícil. O sea, una persona cuyo transporte hace parte indispensable de su vida y de su productividad, porque para poder ir al trabajo o ir al colegio o ir a la universidad necesita el transporte público, pues no nos podemos poner en riesgo de que el bus no llegue porque no había gas. O sea, es tan sencillo como que esa no es una posibilidad. Entonces yo creo que el llamado de atención sobre la apuesta que hicimos en Bogotá en cabeza del alcalde Peñalosa para esta transición tan importante y tan significativa en términos de tecnología del sistema de transporte masivo es indispensable para que ese factor de éxito se replique en el resto de las ciudades. Pero adicionalmente yo quiero hablar un poco del tema de abastecimiento, porque cuando se toma la decisión de firmar un contrato, de abrir una licitación que sumando y restando significan 7 billones de pesos para desarrollar en 10 años, que era precisamente la decisión que significaba la renovación de la flota en Transmilenio. Tal vez por eso se demoraron tanto para hacerla, porque tenían miedo de hacer semejante inversión y de dar semejante paso de implementación, como cambiar el 80% de la flota de un sistema que mueve 2,5 millones de personas. Hay que tener claro que hay 3 criterios fundamentales. El primero, que nosotros prestamos un servicio público esencial. Cuando nos criticaban en el marco de la licitación, y por supuesto muchas de las críticas fueron revisadas por nosotros y las modificaciones a la licitación en la fase de prepliego, cuando la ley lo permitía, así lo demostraron, porque dimos más puntos para el ascenso tecnológico, etcétera. Yo decía, en Transmilenio nuestra razón de ser es mover personas. Nosotros no somos una entidad que pueda experimentar con el transporte. Nosotros tenemos que garantizar la confiabilidad en la prestación del servicio. Ese era el primer criterio. El segundo, la economía de esas decisiones. Por supuesto que los precios fueran competitivos, y cuando vimos que los precios del gas en tarifa kilómetro efectivamente eran cerca de 400 pesos menores a los del diésel, nos dábamos cuenta
que la apuesta de competitividad era clarísima, pero eso tiene que ver con los elementos del mercado. Y la tercera tenía que ver con calidad del aire. ¿Cómo hacíamos que esa transición y que esa oportunidad fuera sostenible? Pero sin dejar de ver los otros dos puntos, que efectivamente fuera competitivo en precio, porque yo no tengo cómo subirle la tarifa de la noche a la mañana a la gente en Bogotá, pues no aguanta más incremento, y por otro lado, que efectivamente garantizáramos la confiabilidad. Nosotros estructuramos esa licitación para 10 años, o sea, los buses van a rodar 10 años, en principio, y ese contrato es un contrato de concesión, en el cual el contratista tiene una matriz de riesgos que implica los precios de los combustibles. Entonces ahí, cuando estábamos estructurando esa licitación, María Virginia, nosotros nos fuimos a hablar con la cadena del gas, y yo tengo comunicaciones que reposan, por supuesto, en los archivos de Transmilenio, suscritas por Ecopetrol, la empresa que hoy en día es Banti, el doctor Rodolfo, TGI, diciendo no hay riesgo de desabastecimiento en estos 10 años y podemos garantizar que, teniendo en cuenta que el consumo no va a significar más del 5% del consumo diario de gas, nosotros nos podemos comprometer con estos precios. De hecho, en una comunicación posterior, hablamos inclusive de que la cadena se comprometiera con la construcción de la infraestructura en los patios para poder apostarle al ascenso tecnológico. Pero lo que quiero decir es seguir aumentando la demanda y específicamente el cambio tecnológico en algo tan sensible como el transporte público, que no se puede improvisar, que no, al día siguiente uno no puede decir, ¡ay, ups! Ya no tenemos gas, cambió el precio, tenemos que importar, pues obviamente cambiaría la estructuración completa de las ofertas económicas y de la concesión. Dicho esto, nosotros seguimos confiando en el sector y seguimos confiando tanto que la buena noticia que quería compartir con ustedes hoy es que muy próximamente sacaremos una nueva licitación para renovar flota, para prestar el servicio en el sistema zonal, que son los buses azules, los que le dije que son 5.000. Vamos a comprar 2.000 buses más para mejorar el servicio en Bogotá. Y la idea en esta licitación es que el mínimo requisito sea Euro 6. O sea, ya no vamos a hablar de Euro 5, entre otras cosas porque Ecopetrol se comprometió en poder llegar a Bogotá con un diésel más limpio que cumpla con estándares de emisión Euro 6. Entonces, si queremos seguir comprometiéndonos, en el caso de esta nueva licitación, para que esos 2.000 buses y esa nueva flota zonal, que son buses, padrones, bucetones, busetas y micros, que van a prestar el servicio en 3 de las zonas desatendidas de Cobús y Egobús, que son Perdomo, Fontibón y Subacentro, pues qué maravilla poder también dar el paso tecnológico. Pero en el caso de Transmilenio y de la Alcaldía de Bogotá, nosotros no tenemos solamente que rendirle cuentas a los inversionistas como Diego, a mí me toca rendirle cuentas a 8 millones de personas que en este caso se verían afectadas si nosotros tenemos problemas de desabastecimiento. Entonces, el compromiso es de todos y estoy de acuerdo con Silvia en que tenemos que comunicar asertivamente. Esta incertidumbre de que nos vamos a quedar sin gas, de que sí, que no le ayuda a nadie. Entonces yo sí creo que tenemos que ser mucho más asertivos como sociedad para garantizar que estos pasos que estamos dando, que estas apuestas, estos riesgos que estamos corriendo valen la pena para tener además unos sistemas de transporte masivo, de lo que puedo hablar en este momento, mucho más sostenibles y amigables con el medio ambiente y con todos esos beneficios además que hemos compartido acá. Diego, teniendo en cuenta lo que María Consuelo acaba de comentar, pues de que la posibilidad de contrataciones a largo plazo, de un precio competitivo, ¿cómo ves tú eso desde la perspectiva industrial para pues alcanzar una senda de crecimiento? Yo lo mencionaba ahorita, ese es un factor fundamental. O sea, vuelvo y repito, hacer una inversión a ciegas, pues, además de irresponsable, es escalofriante. O sea, es que es como uno montar una línea de producción y no sabe si hay mercado para ella o no.
Entonces, es bastante complejo. Yo diría, en la línea de lo que mencionaba ahorita, de cómo crecer el mercado, digamos, la demanda industrial, yo le veo dos opciones y pues las pongo aquí a consideración, de nuevo invitando a que sumemos fuerzas y veamos cómo dinamizarlo. Por un lado, si nosotros tenemos competitividad de precio, pues obviamente tendremos un crecimiento rentable, sostenible, y en la medida en que eso se da, pues habrá más producción y habrá más demanda. Contrariamente, en una organización como la nuestra, que es, digamos, bastante generalizada en el país, donde uno tiene la oportunidad de comparar lo que le cuesta el energético aquí y lo que le cuesta el energético en otro lado, pues es una cuenta muy sencilla y obviamente vamos mudando parte de esa producción a otros países. Para ilustrar más claramente ese punto, yo recuerdo en el 2015, con base en las proyecciones de mercado, nosotros estimábamos un consumo X de gas natural basado en las proyecciones que teníamos de mercado. En el 2018 ya los datos reales son un 15-18% inferiores, inclusive con crecimiento en unidades producidas como organización. ¿Producto de qué? Que nos tocó llevarnos el producto para Estados Unidos o para México, cuando, como mencionaba ahorita Luis Miguel, en épocas anteriores, cuando en Estados Unidos estaba a $10 el millón de BTU, pues nos lo habíamos traído todo para acá. Entonces uno pues lleve los productos para allá, traiga los productos para acá, vuelve y llévelos para allá, y yo diría que el resumen del tema es competitividad en los precios. Lo segundo es viabilidad económica de nuevas iniciativas, y ahí yo veo, digamos, dos oportunidades. Una es sustituir otros combustibles, que en el caso particular nuestro, digamos, no aplica, pero hay muchos sectores que todavía tienen esa oportunidad, y yo diría que también a nivel de pymes también hay una oportunidad que en la medida en que sean competitivos y eduquemos el mercado y le hagamos ver las oportunidades que tienen, digamos, con los beneficios del gas, con cifras muy elocuentes. Yo digo que los hechos y los datos apabullan las opiniones. Hervir un litro de agua con gas puede costar 10-15 pesos. Si lo hervimos con GLP, eso puede costar 25-30 pesos. Y si es con energía eléctrica, 40 pesos. Entonces son diferencias abismales, y yo creo que es de ahí donde nos tenemos que pegar de encontrar esas oportunidades. Muchas gracias. Bueno, nos quedan 3 minutos. Si alguien del público quiere realizar una pregunta, muy bienvenida. Allá. Creo que están buscando el micrófono. ¿Atrás? Allá atrás, eso. Ah, y después… Y después allá. Aló, aló. Ya, aquí está. Mi nombre es Yuri Vélez, de la empresa Bongas. Nosotros nacimos en el negocio del gas haciendo conversiones vehiculares a gas natural. Hoy día somos un gran productor de sistemas para aprovechamiento del gas natural en cualquier estado que se encuentre. ¿Okay? Fabricamos compresores, descompresoras, etc. Esa introducción la hago para que sepan que conocemos toda la escala del negocio. Los que me conocen saben que es así, los que no, pues aquí veremos un poquito. Lo primero es, no voy a hacer una pregunta, voy a hacer unas pequeñas precisiones que creo que debo hacer, porque obviamente todos los que están sentados allá tienen una posición dirigida de cómo ven ellos desde su punto de vista el tema de la demanda. El gas natural en Colombia abunda, pero abunda muchísimo. Esa ha sido una discusión que aquí se ha planteado y los distintos gobiernos mueven esa historia dependiendo de su conveniencia.
pero el gas abunda. Aquí lo que no hay es transporte. Eso es lo que no hay aquí. Aquí no hay suficiente red de transporte en tubería, la sustitución se puede hacer vía virtual, pero hay muchos pozos, inclusive hoy venteando o quemándose, hay gente devolviendo lotes que tienen concebido, o sea, campos, porque no tienen cómo sacar su gas. El gas colombiano es barato y debe ser mucho más barato aún con respecto al gas licuado. Yo entiendo que tengamos una terminal de transporte aquí de recepción de gas y regasificación, y eso es válido para cubrir el sector energético, porque no podemos tener un desabastecimiento energético. Eso es cierto. Pero ese gas de $8 es hoy. Ese gas, conseguir un gas licuado de $8 en un invierno en Estados Unidos, cuando en la tubería se consigue arriba de 20 y hasta 30 el millón de BTU, es muy berraco. Ese gas nunca va a ser un gas constante de $8. Y eso en Colombia nos afecta a todos el bolsillo, sobre todo a los más pobres. Entonces yo pienso que el esfuerzo del gobierno debe ir plenamente dirigido a la exploración y explotación del gas colombiano. Eso nos da a nosotros una sostenibilidad en el tiempo energética. Y nosotros tenemos que ser un país sostenible energéticamente. Tenemos todo. No solo tenemos la parte hídrica y Hidroituango y todo, sino que tenemos muchísimo gas para hacerlo. ¿Okay? En México el gas es más barato de lo que plantean los señores de Corona. Uno consigue gas en tubería a $3. ¿Okay? Eso es así porque nosotros tenemos fuerte presencia en México con nuestras tecnologías. Hablando del tema vehicular, el tema vehicular que fue donde nosotros arrancamos tiene unas aristas complejas. Tenemos unos aranceles hoy día que no deberíamos tener, que se los inventó el doctor Santos, como una cantidad de locuras que se inventó para recoger plata, que antes no lo había. Eso hace que sean más costosos los equipos y todas las tecnologías, los compresores, etcétera. Ahí vemos cómo Terpel está desmontando todas sus estaciones de gas porque le es más conveniente vender gasolina. Obviamente a la doctora la invitamos a que no siga desmontando las estaciones de gas, que las deje ahí porque si no después no vamos a tener dónde echar gas. Tenemos 5 segundos. Vamos a completarte esos 5 segundos con el tema vehicular rápido. Para activar el tema vehicular hay 2 puntos importantes. Sí. Uno es el decreto que impide que se importen hoy día tecnologías. Sí. Perdóname, te tengo que interrumpir, disculpa que se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos, disculpa por la interrupción, pero… Gracias a todos, a los panelistas. No. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a nuestros panelistas por sus interesantes intervenciones.